Bienvenidos mis hermanos y hermanas a la estación de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Afirma que ante Dios ninguno es superior. Afirma que ante Dios ninguno es superior. Todos somos iguales y todos gozamos de los mismos derechos, aunque con distintas atribuciones. En Cristo todos los creyentes somos iguales y tenemos los mismos derechos. La evidencia bíblica es abundante para afirmar que la mujer es igual al hombre en cuanto a su valor. En Cristo todos somos uno. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28 hasta el 29. Y Efesios capítulo 4, versículo 14 hasta el 16. Y el 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Condenamos el mecanismo y el feminismo. También en el orden bíblico hay diferentes funciones para cada uno y una escala de autoridad. El esposo sujeto a Cristo y la esposa sujeto al esposo es el reflejo de lo que son los padres. Si son cristianos, su hogar sería piadoso. Si son empleados, así sería su hogar. Si son leales a los votos y promesas hechas ante el Señor, sus hijos aprenderán a ser fieles. También si Cristo está presente, dirige y ordena a los que lo gobiernan. Sería un verdadero hogar cristiano. Libro de Salmo 127, versículo 1. ¿Qué es lo que vosotros ven en nuestras vidas? Honorabilidad, santidad, fidelidad, justicia, rectitud, orden, templanza, prudencia, trabajo, economía, moderación, limpieza, paz, humildad, tranquilidad y resolución. Ven a Cristo. Eva fue dada a Adán para ser su compañera, su ayuda idónea. Dios no sacó a Eva del pie de Adán para ser inferior a él, ni la hizo de la cabeza para estar encima de él. La hizo del costado para estar al mismo nivel con su marido, bajo de su brazo, para gozar de su protección y cerca de su corazón, para ser amada. Esposas, sométanse a su esposo, a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios capítulo 5, versículos 22 hasta 24. A través de los años, el concepto de sumisión se ha llevado a extremos de sujeción. Mujeres que han permitido que maltraten a sus hijos debido a que se sujetan a los deseos de sus esposos. Mujeres que ni siquiera iban al mercado a comprar víveres ni hacían los quehaceres domésticos si su esposo no les daba permiso. Mujeres que sujetaban sus cuerpos y mentes a horribles perversiones sexuales debido a que eso era lo que sus esposos querían. Vamos a aclarar esto. Dios no nos pide que colguemos a nuestras familias en situaciones de riesgo para demostrar sumisión. Por ejemplo, un marido que le prohíbe a su esposa llevar a sus niños al médico o a que tomen medicamentos por no contradecirle su fe. Él no nos pide
que anulemos nuestra mente, nuestro sentido común, para demostrar sumisión a un pariente que pretende gobernar nuestro hogar. Dios creó el sexo en el matrimonio para disfrutarlo, tener hijos y alcanzar satisfacción mutua. Tiene que haber un acuerdo mutuo entre el esposo y esposa. Se deben respetar los impedimentos transitorios de una de las partes. No tenemos que recurrir ni aceptar perversiones, ni excesos propios, no conductas lujuriosas. ¿Cuál es la definición bíblica de sumisión? Someteos, saber ubicar en una relación determinada bajo la dirección de Dios. Por eso la palabra nos da una referencia como al Señor. En este caso, dentro del matrimonio, para el hombre es saber y obedecer lo que la palabra de Dios manda al esposo. Para la mujer es exactamente lo mismo. Pero como esposa, por lo general, los hombres no colgan detrás a las mujeres en los tratos de caballerosidad. Pero a la esposa se le pide específicamente que acepte la dirección de su marido, porque él está a su vez bajo la dirección de la cabeza que es Cristo. Lean estos otros versículos sobre el tema de la sumisión en el 1 de Corintios capítulo 11 versículo 8 hasta el 12, Efesios capítulo 5 versículo 22 hasta el 24, el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 17, el 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5. La sumisión no es un concepto solo para mujeres, es aplicable a todo creyente. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todos deben someterse a autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidad de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedezcalos al fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Colosenses capítulo 3 versículo 12 hasta el 15. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La sumisión no significa que la esposa es una esclava. La esposa nunca es tan libre como cuando se sujete al marido, pues ella tiene la libertad de ser todo lo que Dios dispuesto para ella.
Proverbios capítulo 3, 31, versículo 10 hasta el 31. La sumisión no significa que la mujer jamás abrirá su boca, que nunca podría dar una opinión, un consejo o decir lo que siente. Comparar Proverbios 31, versículo 26 y el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 26 y el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 23. El marido que anula a la esposa no ama a Cristo, más bien debe honrarla. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 10. Civiles, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser líderes, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Sobrellevar sus cargas. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Alentará, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. El primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. En otras palabras, ganarse el respeto y la sumisión de la esposa. La sumisión no significa la esposa sea inferior al marido, más bien habla de orden, de estructura, de diferentes roles. La sumisión no significa que la esposa es una flor de adorno que deja que sus habilidades sean adormecidas. La sumisión no significa que una esposa debe ser indiligente o complace en cuanto al pecado porque su marido lo demanda. A veces debería decir es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Pero cuidado, serían casos de excepción y que claramente violenten la palabra. Nunca debemos usar la palabra de Dios para justificar nuestro corazón rebelde. Si por algún serio motivo debe desobedecer, lo hará de un modo amante y sumiso, explicando con calma y claridad sus razones, asegurándole al marido su amor y lealtad de manera continua y tanable. La sumisión no implica que una esposa debe estar sujeta al abuso físico o psicológico de parte de su marido y que va más allá de lo que ella puede soportar. En este caso, como en otros, debemos buscar ayuda de los que nos presten en el Señor. Una responsabilidad de la mujer. En ningún lugar se dice que el marido debe mediante la fuerza lograr la sumisión. Más bien, se le manda a la mujer ser sumisa. Efesios capítulo 5, versículo 22 y el primero de Pedro capítulo 3, versículo 1. Las escrituras nos indican que la sumisión debe ser continua. Así lo indica el tiempo verbal griego. Ha de ser el estilo de vida continuo de la esposa. La sumisión es un mandamiento, no una opinión. El verbo es imperativo. La sumisión no se basa sobre la forma en que la trata el esposo, ni tampoco ha de acondicionarse a las habilidades talentosas, educación o estado espiritual del esposo. El primero de Pedro, capítulo 3, versículo 1.
Y el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 51. La sumisión espiritual debe hacerse como al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 22. Negarse a someterse a su esposo y vale a rebelión contra Cristo. La sumisión es un concepto positivo, no negativo. Enfatiza más lo que debe hacer, lo que no puede hacer. La sumisión es la libertad creativa bajo la autoridad instituida divinamente. Habla de ser compañería, trabajando en equipo, luchando por los mismos logros, apoyo y reconoce al marido sin intentar sobrepasarlo. La sumisión involucra las actitudes de las esposas, además de sus acciones. La sumisión de la esposa debe ser alegre, no servil o de mala gana, como sirvió Cristo al Padre. Juan capítulo 4, versículo 34, Salmos 40, versículos 7 y 8. La mujer virtuosa trabaja con sus manos. Proverbios capítulo 31, versículo 13. La sujeción es la exteriorizada de un espíritu sumiso. La sumisión es una actitud del corazón. La esposa tiene bastante que contribuir para la buena marcha del hogar. La esposa es llamada a ser ayuda y consejera del marido con sus multitudes de responsabilidades. Como ella tiene al Espíritu Santo, igual que el esposo, sus opiniones y consejos deben ser atendidos. La esposa tiene la voz, aunque el esposo es quien ha de decir la última palabra en las decisiones. La cooperación estrecha entre los esposos dependen de comunicarse los pensamientos mutuamente. La falta de comunicación produce el fracaso de muchos matrimonios. En Proverbios capítulo 31, versículo 10 hasta 31, hay una lista de los deberes de una buena esposa. Lea ese pasaje y anote dicha lista. En el primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 10 hasta el 13 y el 14, hay unos consejos para las viudas que también se aplican a las esposas. Tener testimonio de buenas obras, criar bien los hijos, practicar la hospitalidad, socorrer a los afligidos. En el versículo 13 dice que han de evitar dos cosas, la ociosidad y el chisme, para no dar al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Versículo 14. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3 hasta el 5. También hay consejos generales a las ancianas y jóvenes que se pueden aplicar a las esposas. Se dice que deben evitar el vino y las calumnias y deben practicar la reverencia, la castidad o pureza sexual, la prudencia y la sumisión. Se les exhorta a las esposas jóvenes a amar a sus propios maridos y a sus hijos y cuidar bien de sus casas. ¿Cuántas de estas cosas no está usted practicando? El matrimonio debe ser la expresión más grande del compañerismo para compartir ideas, metas, experiencias, sueños. Hay amigos que llevan a la ruina. Y Proverbios capítulo 18, versículo 24. Así deben ser los esposos. Los esposos deben ser los mejores amigos. Debe de haber comunicación en todos los niveles, que es la respuesta de la soledad y el estímulo al compañerismo y es conocerse. El matrimonio debe de ser
una relación de amor, de simpática, de conquista, de comunión estrecha, de pleno entendimiento. El matrimonio es para toda la vida y sería así cuando los esposos amen al Señor Jesús y la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 19 y Efesios capítulo 5 versículo 25 hasta el 33 y el primero de Pedro capítulo 3 versículo 7. Recuerde que su esposa es su compañera y no su propiedad. El hombre debe entender que son una sola carne. Si no tratan bien a su esposa, en realidad se hace mal a sí mismo. No menosprecie a su esposa. El amor no es solo un sentimiento, sino una serie de conductas. No busque su propia comodidad. El hombre que es egocéntrico no trata a su esposa como cogedera de gracia divina y por ende se sale de la voluntad de Dios. No mida a su esposa desde el punto de vista masculino, acéptala como Dios la hizo. No deje sobre su esposa toda la responsabilidad de instruir a los hijos en el camino del Señor. Deben hacerlo juntos. No piensen que sus asuntos no son asuntos de su esposa. Lo que la palabra de Dios sí quiere decir. Los esposos deben rendir sus vidas a Jesús, de tal manera que su familia encuentre a Cristo en él. Por su ejemplo, no por corrección, los esposos cristianos deberían entregar su vida en servicio amoroso a su esposa, para que la sumisión de ella se dé voluntariamente. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios capítulo 5 versículo 25. De un paso a la vez, para llegar a ser un esposo piadoso en el camino a la humildad y la bendición. Mantenga el amor de su esposa de la misma manera que lo ganó. Coopere con su esposa en establecer la disciplina familiar. Esfuérzase su autoridad con firmeza, pero con amor, no con autoritarismo. Tome la responsabilidad sacerdotal y edifique el hogar como tarea primordial. Llegue a su casa con jovialidad. Recuerde que su hogar debe mantenerse santo. Amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Sea amable con su esposa, respetando su feminidad. No sea áspero. Trátela como vaso frágil. Es frágil emocionalmente. Es más sensible. No es débil, sino que es un atributo que Dios le dio para exigir su rol de madre. Escúchala con atención cuando ella habla. La mujer que se sienta amada y comprendida rara vez refleja rebeldía. Tomen tiempo para dialogar con ella, saber qué piensa, qué siente. Aprecia el esfuerzo de su esposa y manifestarle cariño y comprensión. Ello renovaría sus fuerzas al sentir apoyada. Se consigue muchísimo más con un beso que con órdenes y críticas. Provea un sustento digno y cubrir a su familia con fe, oración y amor. Sea más comunicativo con los hijos. Es importante saber que sustenten o que piensan. Como cabeza es responsabilidad de la familia. Es la autoridad principal, no la única.
es colaborar de Dios. Debe estar bajo la autoridad de Cristo. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 13. No debe anular a la mujer, debe ser sí importarle su opinión y valorar la ayuda que Dios le dio. ¿Cómo pueden expresar amor a su esposa? En el hogar, relaciones sexuales, disciplina, devocional familiar, vida de la iglesia. ¿Qué hábitos personales molestan a su esposa? ¿En qué cosas no demuestra ser amoroso? ¿De qué forma puede hacer que su esposa se userte sin mandando nada? ¿Tiene su esposa necesidades que no está supliendo? Como esposo, ha establecido las prioridades correctas en su vida. Están tan ocupados que su esposa es una viuda y sus hijos huérfanos. Se siente su esposa comprendida por usted. Sabe si es feliz con usted. Sabe lo que siente y lo que piensa. ¿Qué actitud cree que Dios espera de usted? La mujer tiene cambios emocionales por sus variaciones hormonales cíclicas los días antes de su periodo. Tiene retención de líquidos y se vuelve más irritable. Hay depresión y nerviosismo y dolores bajo el vientre. Tal vez estos síntomas no sean en todas, pero sí en muchas necesitan más muestras de ternura y comprensión. En el embarazo debe adaptarse a los cambios en su organismo y diversos malestares. Luego nace el bebé y sugieren los cuidados intensos, pero esto no debe ser tomado porque se ha olvidado de su esposo. En ese momento tiene una fuerza que supera es la de ser madre. El hombre necesita tener tiempo para estar con sus amigos o practicar algún deporte, pero también debe tomar tiempo para invitarla a cenar o compartir una caminata y, si fuera posible, una luna de miel sorpresa. Esta intimidad los llevará a un mejor conocimiento y comprensión mutua. Esto no se logra de un día para otro, pero es posible si cuentan con la ayuda y la aprobación de Dios. ¿Qué anula a la mujer? Ser amada, respetada, apreciada, valorada, animada, alabada, bendecida por su amante esposo. Esposos, Dios los ha llamado a amar a sus mujeres y a respetar a Cristo en el hogar. Saber estos principios en nada ayudaría, sino más bien ponerlos en práctica. Examinen sus vidas a la luz de la palabra de Dios. Si están fallando en alguna área, sugerimos que hagan lo siguiente. Confese su pecado a Dios y a su esposa. Busque el perdón de Dios a través de la sangre de Cristo. Pídale al Espíritu Santo el poder para ser diferente. Actúe en obediencia a la palabra de Dios y efectúe los cambios necesarios. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y el 13. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevó a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes
tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Santiago capítulo 1 versículos 19 hasta 24. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójanse de toda inmundancia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contienen solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no lo pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Y empieza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Dios por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto es una oración de bendición para el pueblo de Dios, para cada uno de ustedes, que Jehová se lo dio a Aarón Moisés. Y esto se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, busquemos de Dios, que estamos en los últimos días y Cristo viene ya. Cristo está en la puerta, está por entrar. Cristo está muy cerca. Todo lo que está en la palabra de Dios está cogiendo vida y está sucediendo hoy en día. Está en los últimos tiempos, los últimos días. Busquemos de Dios, mis hermanos, que es la única salvación de nosotros. El único que nos quiere, que nos ama y que derramó su sangre en la cruz de Calvario para que nosotros podamos ser reconciliados con el Padre Celestial. Busquemos de Dios. Y con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más. Y hasta la próxima. Amén.